por ejemplo, si ustedes se meten al perfil de Claudia, ella dice, o sea, convivo con los ángeles desde chiquita. Entonces les estaba diciendo a las personas que es precioso tener una vida así dirigida desde el amor incondicional. Entonces, si quieres podemos iniciar, Claudia, contándonos Sí, un poquito ese proceso tuyo. sí, bueno, mira, eh, la verdad es que esto no es porque sea Claudia, sino la conexión está, ¿cómo se dice? Permitida, está accesible para absolutamente todos. En los 3 primeros años, desde el mismo momento de la gestación hasta los 3 primeros años, la conexión es pura. Sí, porque todavía no hay una intervención profunda de lo que es el mundo físico o de la parte del plano material, ¿no? Entonces, en ese primer momento, esta conexión fluye de manera natural y es algo muy hermoso. Y a mí me pasaba, o sea, lo veía en los juegos, lo veía en la música, en los sonidos, en los aromas, sí, estaban siempre presentes los seres de luz, que de hecho a veces los padres dicen que son los amiguitos imaginarios, sí, hay Sí, personas sí. que relacionan esos juegos, esas sonrisas, como esos comportamientos de los niños con que están jugando con un amiguito imaginario, ¿no? Entonces, para mí era muy claro que yo tenía esta conexión bonita, pero pues no la veía para nada diferente Extraña. o sobrenatural o nada. Para mí fluía completamente natural, ¿no? Después de los 3 años, a los 5 años, tengo una manifestación muy vívida, muy real, ¿no? Y entonces la idea de este live es compartirles esa historia, porque yo vengo a contarles eso, mi vida y cómo esa conexión hace que todos podamos trascender a disfrutar una vida con plenitud, ¿no? Y como yo les voy a contar mi historia, entonces de ahí vamos a ir extrayendo paso a paso cuáles son esas condiciones maravillosas y mágicas, cuáles son esos secretos que hay en la conexión con mi yo soy de luz y con el universo mágico de luz, para poder tomar toda esa grandeza a nuestro favor. Entonces, lo primero que les tengo que contar es que yo tengo un hermano y mi hermano tuvo un accidente y fue un accidente que le comprometió su pierna izquierda y casi pierde la pierna, fue una cosa muy compleja, pero a raíz de ese accidente, mi mamá levantó un altar en la habitación de mi hermano y mi habitación y la habitación de mi hermano se unían por un arco, ¿sí? O sea, había una comunicación entre las dos habitaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a identificar? La ley de oportunidad. Siempre detrás de una situación, así sea Claudia, buena. Sí, qué dime. pena. Eh, Tú dijiste que les ibas a explicar, entonces todos los que están ahí, si quieren tomar notas, saquen Sí, lápiz, cuaderno para que anoten toda esta información valiosa que nos va a entregar hoy esta noche Clau. Entonces, súper pilos ahí con la información. sí, exacto. Sí, se me olvidó. Eso lo tenía en mente de decirles que por favor tuvieran un lápiz o donde anotar para que vayan tomando nota, ¿no? Bueno, entonces, ley de oportunidad. ¿Por qué? Porque aunque era un episodio, una situación delicada, dolorosa, inclusive triste, porque fue un accidente donde mi hermano lo atropelló un carro de la basura, que en Colombia son estos carros grandísimos, Gigantes. gigantes, y fue una situación que se generó por la niña que nos cuidaba, que pasó la calle conmigo, cogida de la mano, pero a él lo dejó al otro lado y cuando él fue a pasar, entonces este carro lo arrolló y se vio muy comprometida esta pierna. Entonces, a raíz de esta situación, mi mamá levanta un altar en la habitación de mi hermano, pidiéndole a Dios y a los ángeles y a los santos, porque otra cosa que hay que también comentar es que yo vengo de un hogar católico, o sea, mi familia es religiosa, son católicos, ¿no? Entonces, el seno de mi hogar
es un hogar donde siempre hemos visto esta parte de la religión como algo importante, ¿no? Yo, obviamente, en el camino de la vida, pues voy entendiendo más el tema desde la espiritualidad, ¿no? Y de hecho hoy todos lo entienden, gracias a Dios, más desde la espiritualidad y no desde la Claudia, religiosidad, sí. qué pena. Ahora que dices altar, para que le aclaremos a las personas, un altar, ahora que Claudia también menciona como que es un hogar católico, no es como que ustedes para tener un altar tengan que tener santos o tengan que tener eso. No, un altar es un espacio bonito en el que tú pongas todo lo que para ti genere una conexión en lo que tú creas, porque todos tenemos creencias completamente diferentes, pero es como un espacio limpio que tú mantienes la armonía limpia, todo vibra súper bonito y puedes poner imágenes, flores, lo que tú quieras. Si le haces altar, por ejemplo, ahorita nos puedes explicar, a mí también me encanta mantener altar para los ángeles y todo eso. Entonces quería hacer como esa intervención para que no fueran a decir, ay, ¿cómo así que altar? Sí, sí, no, y no, no necesitamos tampoco un altar para hacer la conexión. O sea, lo que pasa es que vamos a extraer los pasos de la historia, ¿no? Y la historia incluye esta parte en que mi mamá levanta este altar y el altar era una veladora blanca donde mi mamá se sentaba a orar, a pedirle a Dios que por favor sanara a mi hermano porque había un problema con su pierna izquierda y bueno, o sea, yo no voy a entrar en tantos detalles para que optimicemos el tiempo. Pero mira que a raíz de esta situación se abre esta oportunidad maravillosa y hermosa de tener esta conexión con el universo mágico de luz y con el mundo espiritual. Entonces, ¿qué nos dice la ley de oportunidad? Que detrás de una situación, independiente si es buena o mala, siempre hay algo positivo. Y eso quiero que lo tomen en la nota como el primer paso, porque a veces pensamos, pero es que a mí me va mal, todo en mi vida es un problema, o sea, entramos en esa dinámica de queja, ¿no? Y dejamos de lado el agradecimiento. Entonces, independiente de que de pronto en este momento estés pasando por una situación difícil, por la situación que en el que está el mundo entero sumergida por el COVID, bueno, por todas esas cosas, que de hecho para mí, por ejemplo, siempre lo digo, ha sido una gran bendición el 2020 y todo lo que ha pasado a raíz de esta situación del COVID, porque me ha dado la oportunidad de poder conectar a través de las redes. Entonces, para mí eso ha sido una gran bendición. Y por eso es tan importante entender que la ley de oportunidad siempre está presente en todas las situaciones de tu vida y que detrás de cualquier situación, independiente si es buena o mala, viene un mensaje de bendición. Inclusive si en el momento en el que está sucediendo, tú no identifiques el mensaje. Pero si tú te tranquilizas y agradeces la situación, rápido la situación se supera y el mensaje lo recibes o entiendes qué estaba detrás de esa situación, cuál era el propósito. Siempre, quiero que les quede súper claro, siempre viene una bendición, independiente si la situación es negativa o es positiva. Entonces, si entramos en el proceso de la queja y nos quedamos conectados con esa energía negativa, digamos que la situación fuera negativa, por ejemplo, lo que le pasaba a mi hermano, entonces la situación persiste porque el propósito de la situación es entregarte el mensaje y solamente desaparece la situación cuando tú conscientemente agradeces, porque entonces el universo dice, entendió el mensaje, recibió el mensaje, lo aceptó y está agradecida por haberlo recibido. Entonces, cuando quieras que una situación se libere rápidamente de tu vida porque es negativa o no está acorde a lo que tú quieres vivir en ese momento, la clave es que agradezcas. Di, agradezco esta situación porque sé que a través de ella el universo me está entregando un mensaje, una enseñanza, ¿sí? Entonces, eso es lo mágico, inmediatamente se libera la situación.
Entonces pasaba la situación con mi hermano y como había esta veladora, este altar donde mi mamá oraba, entonces yo tenía un problema con las noches de lluvia porque no podía dormir. Y acá entra la clave número 2. Estamos hablando de lo que pasa con el tema karmático y cómo el karma nos ata a la rueda de la reencarnación. Como les dije al comienzo, yo nací en un hogar católico, religioso, y ustedes saben que la religión católica no acepta la reencarnación, ¿no? Entonces, por eso, aunque yo respeto la religión, eh, obviamente mi discurso viene más conectado hacia la espiritualidad. Yo tenía 5 años y no podía dormir cuando llovía. No sabía por qué. No tenía ni idea, me paralizaba, entraba en un estado de pánico y aunque tenía mucho miedo, no podía ni siquiera hablar, decirle a mis papás, gritar, no podía nada, simplemente quedaba paralizada en la cama. Entonces esa noche mi mamá dejaba la veladora del altar prendida todo el día y por la noche siempre la apagaban. Esa noche a mi mamá se le olvidó y empezó a llover y yo pensé, oh Dios mío, o sea, hoy voy a tener otra vez una noche de angustia porque era muy complejo lo que yo experimentaba. Pero no, esa noche fue diferente. Empezó a llover, a llover, a llover. Siempre dormía con la puerta de mi habitación abierta y en el fondo, completamente en el fondo, vi cómo empezó a girar una luz que giraba como un suave remolino, era una luz blanca resplandeciente, como un suave remolino, y a medida que iba girando, se fue abriendo el remolino y se fue haciendo más grande. Y en el fondo de ese remolino aparecieron 2 figuras que cuando estaban lejos se veían muy pequeñas, pero a medida que el remolino se fue abriendo y se fue abriendo, las imágenes se fueron volviendo más grandes. Hoy entiendo que ese remolino era un portal de luz que conectaba este plano físico con el mundo espiritual y con el universo mágico de luz. Entonces, era un espectro de luz que se abrió y aparecieron Jesús y la Virgen. Yo tampoco sabía que eran ellos, solo sabía que eran 2 figuras, que en la medida que se fue volviendo más grande, ellos tomaron un tamaño corporal como los de mis papás, o sea, ya eran personas grandes. Se pararon en la puerta de mi habitación y yo me pude incorporar, o sea, la dinámica de estas noches era que yo entraba en pánico y me paralizaba, pero cuando yo vi esta luz y vi esta escena, yo entré en un estado de amor, en un estado de paz, en un estado de tranquilidad total, ¿no? Y me pude incorporar en la cama y vi claramente que habían 2 personas y no sentí miedo, solo sentí amor y sentí mucha tranquilidad. La Virgen entró a mi habitación y se sentó en mi cama. Jesús pasó y atravesó el arco que comunicaba las 2 habitaciones y entró a la habitación de mi hermano. Lo primero que él hizo fue acercarse a él y le impuso sus manos. Y Tito se sanó de todo lo que le estaba pasando. Y él se incorporó y apagó la veladora que estaba en el altar que mi mamá había levantado. Después él regresó a mi habitación y salió de mi habitación y fue hasta el comedor y tomó una silla del comedor y la puso al lado de mi cama y ahí se sentó. Yo tenía este problema con las noches de lluvia y cuando él empezó a hablar, me empezó a hablar acerca de lo que me pasaba con esa experiencia de la lluvia. Y resulta que yo me traje la impresión de mi vida anterior, porque en mi vida anterior yo morí de electrocutada en una noche de lluvia, ¿sí? Porque yo voy caminando y yo era una anciana y se cae ¿cómo se dice? Una cuerda de la luz
y me impactó. Y como estaba lloviendo, ese impacto me electrocutó y ahí yo muero. Pero yo me traje esa impresión a esta vida. Y por eso cada vez que llovía, yo entraba en esa frecuencia de ese momento de mi muerte. Y por eso es que yo entraba en una catarsis, como en esos estados de pánico, ¿ves? Porque me traje esa impresión. Yo no sabía eso en ese momento. Lo supe cuando Jesús me lo explicó, pero yo tenía 5 años, ¿no? Entonces, acá es muy especial porque uno puede decir, pero ¿cómo una niña de 5 años puede entender esta situación que es tan compleja y tan profunda? Porque se relaciona con el tema de las vidas que venimos a recorrer, o sea, con todo lo que es la rueda de la reencarnación, ¿verdad? Que es un tema que es bastante complejo y profundo. Y yo tenía 5 años. Entonces, ¿por qué yo entiendo? Porque el proceso de nosotros para conectar con los seres de luz, con los ángeles, con el mundo espiritual, inclusive con mi espíritu de luz, no es de aprendizaje, es de recordación, porque todo el conocimiento está en nuestro ADN espiritual. Entonces, Jesús no tuvo que explicarle a una niña de 5 años todo esto, sino que simplemente él conectó mi espíritu con su espíritu de luz y se activó mi ADN. Y allí estaba todo el conocimiento. Entonces, se activó este conocimiento y yo fácilmente pude recordar mi vida anterior, pude entenderlo y me pude liberar de esa impresión energética que me había traído de mi vida anterior. Entonces, punto número, ¿estamos en el número 2 o en el número 3? Creo que en el 3 ya. En el 2, en el karma. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este episodio? Nos habla de que venimos de recorrer vidas y que esas vidas, obviamente, cada vez que venimos a este plano físico es porque tenemos algo pendiente de esas vidas pasadas o que lo venimos arrastrando de nuestros ancestros o que nos ofrecimos como almitas amistosas a ayudar a otra alma a resolver su karma, su deuda, o que simplemente dejamos una deuda pendiente de nuestra vida anterior y la estamos resolviendo en esta vida. Cuando tenemos liberado el tema del karma, no regresamos, o sea, eternamente disfrutamos en el espíritu, en el espíritu divino, poder vivir eternamente en la luz. Solo reencarnamos cuando tenemos algo pendiente con el tema karmático, ¿ves? Eso pasó en esa noche, mira todo lo que pasó en esa noche. O sea, pude conectar esa experiencia de que venimos de otras vidas, de que venimos recorriendo un camino, ¿ves? Y que si no hacemos el proceso de la manera correcta, pues automáticamente nos atamos a la rueda de la reencarnación. Entonces, es importante entender el tema del karma. ¿Por qué? Porque la forma de resolverlo es a través de los acuerdos que hacemos antes de venir. Pero como hay tanta confusión y tanta contaminación, porque estos temas apenas de unos 20 años para acá, es que estamos abriéndonos a entenderlos, no tanto a entenderlos, sino a reconocerlos. Compartir la información. Sí, y a reconocer ese conocimiento, ¿no? Antes ni siquiera podíamos hablar de esto porque entonces éramos señalados como herejes, bueno, o sea, una cantidad de cosas que están completamente por fuera de la frecuencia de la luz. Entonces, eso ha generado esta contaminación y pagar el karma es muy difícil y muy doloroso. Y los acuerdos que hemos hecho, pues, están contaminados por la misma falta de conocimiento y de entender realmente cómo funciona el tema karmático y nuestra relación
con esas vidas pasadas. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de este tema? ¿Y qué nos regalan los ángeles en este tiempo de luz y de amor, en este despertar, en este nuevo despertar de la luz, que entró con la era de Acuario, ahora en el 21 de diciembre del 2020, que entró esta nueva era? ¿Qué nos regalan? La oportunidad maravillosa y mágica de poder hacer un canje karmático, o sea, de poder renegociar los acuerdos que hicimos antes de venir y que nos tienen pagando el karma de manera dolorosa, ¿ves? Entonces, este punto es lindísimo porque tú puedes simplemente en esta conexión con el mundo espiritual acceder a poder cambiar esos acuerdos a través de un canje. ¿Cómo hacemos el canje? Con nuestro don. Todos, absolutamente todos los seres que encarnamos en este plano físico, venimos con un don. La divinidad nos manda con un don, con esos talentos maravillosos, ¿verdad? Que tenemos. ¿Y para qué son los dones y para qué son los talentos? Para colocarlos al servicio de la humanidad y al servicio de nosotros mismos cuando podemos hacer este canje karmático para poder liberar esas deudas y quedar a paz y salvo. Siempre y cuando estemos con deudas con el tribunal kármico, las bendiciones van a estar allí de alguna manera, yo digo, embargadas, ¿ves? Entonces, hay muchas personas que en consulta me dicen, Claudita, pero yo le pido mucho a los ángeles, a Dios, a la Virgen, bueno, a los seres de luz con las que las personas, cada uno conecten, y yo no veo ninguna respuesta, ¿verdad? O no me escuchan, o será que yo no sé cómo pedir. Puede que tú sí estés haciendo las cosas bien, pero si tienes una deuda en el tribunal kármico, esa bendición que tú le estás pidiendo a tu ángel, que le estás pidiendo a Dios, que le estás pidiendo a la divinidad, bueno, a esa energía superior, llámala como tú quieras, no se manifiesta porque antes de que la manifestación se dé en este plano físico, pasa por ese filtro, por el filtro del tribunal kármico. Y si tienes deuda, el tribunal embarga la bendición como parte de pago, ¿ves? Entonces, por eso es tan interesante poder entender cómo puedo yo resolver esos karmas que seguramente vine a resolver o a pagar en este plano físico, en esta vida, a través de este canje, ¿ves? Entonces, ese punto es súper importante. Entren en un estado de meditación y hablen con su espíritu de luz y pídanle a ese espíritu de luz y a ese ángel de la guarda que está también conectado con tu energía de luz suprema, que les permita negociar un canje para poder liberar esas deudas y que las bendiciones fluyan de manera natural, de manera bonita hacia tu vida, ¿ves? Entonces, Claudia, eso sí, qué dime. pena interrumpirte. No, está bien. Como explicándoles a las personas que no tengan como conocimientos de todo esto, en el proceso en el que nosotros hablamos de reencarnación y de este karma que nos menciona Claudia, inclusive el canje que tú mencionas, hay muchísimos mediums que comparten también como este conocimiento y es, inclusive tú ya vienes con la misión de venir a hacer ese canje para saldar todas las cosas que tengas pendientes. Entonces, por ejemplo, hay un proceso súper bonito que explica este señor Chico Xavier, que él es fue un gran medium de la Iglesia Católica, él era brasilero, y era en el proceso, por ejemplo, en el que alguien se quitó la vida. Eso es un karma que nosotros nos generamos. Entonces, hubo algo súper clave que dijiste y es que cuando pasas por eso del karma, te quitan como la bendición. Entonces, por ejemplo, le explicaba que alguien que se ahorcaba, o sea, se suicidaba ahorcándose, venía con problemas no podían caminar o con problemas de espina, que alguien que, no sé, se tiraba de un lugar, entonces venía cuadrapléjico, o alguien que por ejemplo, algo me pareció súper boom, inclusive investigué muchísimo más, alguien que se dispara en la cabeza viene con problemas cerebrales. Entonces tú ves a un niño en estos momentos y dices como que
pero pues tan chiquitos, ¿por qué les pasan esas cosas si Dios existe, no sé qué? Y es que ellos vienen a pagar de una vez ese karma. Y lo otro es que por acá alguien decía, que cuando contaba la historia de Jesús, que a mí me parece súper bonita porque, pues, es igual, o sea, como que yo estuve ahí con el catolicismo, con el cristianismo, pero en realidad siempre fui más allá porque también muy bendecida de tener estas presencias en mi vida y a mí me impacta lo de Jesús en realidad, pero de pronto las personas que puedan estar diciendo como no, eso no es posible porque él dice como, porque ella cree que le pasó eso a ella, a cualquiera le podría pasar, está muy ligado a las creencias, o sea, en la India tú no vas a ver a Jesús, pero ella desde el principio dijo, claro que o sea, fue criada en un altar católico. Entonces, en esa conexión que tú hablas y que nos explicabas también ahorita, y al encender un altar, tu mamá no le iba a orar a Buda. Exacto. Es Claro, por eso la presencia. Y a claro. todos nos puede pasar, a todos nos puedes pasar. O sea, son tus guías, tus maestros. Para Claudia es Jesús y la Virgen. Por eso fue lo que ella vio. Igual Jesús, o sea, está en el universo mágico de luz y está, ¿cómo se dice? Como abierto, por decir algo, no sé si es la palabra, a conectar contigo independiente de cuál sea tu religión o tu creencia, ¿sí? O sea, Todos son lo que quiero maestros decir es que ascendidos, Jesús así no es. dice, yo conecto con Claudia porque Claudia nació en un hogar católico y entonces solamente mi presencia o mi amor o mi guía o mi luz es para los católicos. No, o sea, si una persona en la India escucha del Maestro Jesús, que por eso es tan lindo y yo quiero que nos salgamos de la parte religión, ¿no? Porque aunque, vuelvo, insisto, nací en este hogar católico, de hecho estudié en un colegio de monjas, ¿no? Me eduqué con monjas, estuve muy cercana a esta religión. eh, Cuando ya toda esta conexión que aparece desde tan niña, cada vez me hago más consciente de ella, pues entiendo que hay más, o sea, que mi experiencia está más ligada a la espiritualidad que a la religión, ¿no? Pero lo maravilloso es eso, que Jesús, la Virgen y los seres de luz, maestros Son ascendidos, o maestros. sea, Jesús no, porque nosotros lo tenemos como catalogado que está dentro de la religión católica, pero él es un maestro, es el maestro de maestros. Y si tú no eres católico, no sé, eres de otro sentir, pero tú quieres conectar con Jesús, simplemente lo llamas, lo invitas a que sea parte de tu vida y él con toda esa luz y con toda su magia y todo su poder y todo su amor, conecta contigo, ¿ves? O sea, eso es lo maravilloso. Y por eso es tan importante que hoy tengamos muy claro que estamos hablando desde la espiritualidad y desde lo que es el universo mágico de luz, que es esa energía creadora, ¿no? Porque nosotros venimos de allí, la física cuántica lo dice, o sea, ni siquiera es un tema sobrenatural, o sea, los físicos han estudiado la energía de luz y han podido comprobar cómo funciona la energía, ¿no? Y cómo todos tenemos estas partículas fundamentales que se comportan de una manera maravillosa y mágica y extraordinaria. Y de allí venimos nosotros, ¿verdad? Y obviamente nosotros, o sea, yo y tú que estamos conectadas con la espiritualidad, pues sabemos que son polvos de estrellas y que son partículas de Dios, porque de allí venimos nosotras que creemos en esa energía suprema que para nosotros es Dios, para otras personas será otra deidad otro tipo de energía, pero lo importante es entender que eso es el universo mágico de luz y que así vibra la energía, ¿no? Entonces, claro, yo conecto con Jesús porque seguramente esa era mi fuerza de luz y seguramente yo vengo de otras vidas ya conectada con Él, ¿no? Y, o sea, hoy no les puedo contar todas esas vidas porque si no se nos va todo el like ahí, pero yo ya tenía una relación anterior en otras vidas con el Maestro Jesús y por eso Él se ofrece con amor
a aparecer a mis 5 años con el único propósito de liberarme de esa impresión energética que me había traído de mi vida anterior, ¿verdad? Para yo poder expresar toda mi grandeza. O sea, yo no sería la Claudia que soy hoy si yo me hubiera quedado toda la vida con esa impresión energética que me generó la muerte de mi vida anterior, ¿ves? Entonces, estaba ya escrito que, que debía él aparecer en ese episodio a mis 5 años y que la oportunidad se abre porque le pasa este episodio a mi hermano, ¿no? Entonces, mira cómo las piezas empiezan a encajar de una manera sincronizada, maravillosa y perfecta, ¿no? Y cómo de allí se puede extraer una cantidad de contenido maravilloso que nos da hoy el conocimiento para poder proyectar esa conexión espiritual desde mi yo soy hacia mi vida, ¿ves? Y es lo que yo quiero entregarles esta noche, ¿no? Entonces, aparece el Maestro Jesús, aparece la Virgen, que también con ella vengo con una conexión de unas vidas anteriores, y se abre la situación esta de esta parte karmática, pero también me recuerda cuál es mi propósito y cuál es esa identidad espiritual, que si yo no hubiera tenido ese momento de conexión, seguramente mi camino se hubiera desviado, ¿no? Por la misma contaminación. Esto viene acordado desde antes de venir, porque todos traemos ya entre el 20 y el 30% de lo que va a ser la experiencia en este plano físico escrita, acordada, ¿verdad? Entonces, ¿qué me recuerda él? Que es importante que mi identidad esté, ¿cómo se dice? Presente, mi identidad espiritual, ¿no? Que no debo dejarme confundir. ¿Por qué lo hace? Porque él sabía que era muy probable que yo me desviara de mi propósito. Seguramente porque todo mi entorno estaba dirigido hacia otra línea. Entonces me habla de la identidad. O sea, recuerda que eres un ser de luz, que tu identidad es tu espíritu de luz y que solamente vienes a este plano físico a encarnar en un cuerpo y a manifestar una experiencia de alma, porque el alma se manifiesta en la naturaleza humana, el espíritu en la naturaleza divina, y que vienes a manifestar ¿cómo se dice?, experiencia humana porque tienes que resolver un tema karmático, ¿ves? Entonces, es importante que si tú quieres conectar con esa grandeza y con esos dones que todos, absolutamente todos tenemos en la conexión con nuestro espíritu, debemos apropiarnos de nuestra verdadera identidad. Entonces ese es el punto, no sé si ya vamos en el 3, ese es el punto número 3, que te apropies de tu identidad. Si tú sigues diciendo que eres un ser humano, coartas la grandeza que hay en tu espíritu. Tú eres un ser, tú, yo y todos somos seres de luz, independiente de la religión que seas, independiente del credo y la doctrina que tú practiques. El simple hecho de que tengas un espíritu que es el que te da el soplo de vida, te hace espiritual, mi amor. Y eso es importante entenderlo porque ahora sigue el paso del proceso de autoconocimiento. Tú no puedes proyectar esa grandeza si tú no tienes claro quién eres tú. Entonces, para entender quién soy yo, debo saber que somos seres tripartitos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Son 3 áreas, pero el 99% es el espíritu. Por eso ahí están todos los dones, todos los talentos, toda la grandeza, todo el poder, ¿ves? Pero si tú sigues pensando que eres un ser humano
porque así te programaron en tu crianza, limitas la experiencia. Entonces tú puedes hacer 1000 terapias y te podemos decir cómo se pueden manifestar esos deseos de tu corazón. Pero si tú sigues pensando que eres un ser humano, todos esos procesos de manifestación de alguna manera se contaminan y se coartan y finalmente no vas a lograr que todo eso que te corresponde y te pertenece se manifieste en tu vida. Entonces, el punto número 3 es apropiarnos de nuestra identidad. Yo soy un ser de luz. Como nos han dicho que somos seres humanos, pues tenemos grabado en nuestra memoria celular y en el inconsciente y en la programación que somos seres humanos. Entonces, para trabajar en que se active la conexión y que yo pueda tomar esa identidad, debo hacer una terapia de afirmaciones que es supremamente sencilla, que es afirmando, puedes hacerlo frente a un espejo, puedes hacerlo escribiendo en tu cuaderno de notas, como si hicieras planas, repitiendo eso: yo soy un ser de luz, completo, perfecto, total y suficiente. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Todo el conocimiento que tú necesitas está dentro de tu ADN espiritual. De pronto hoy no lo estás aprovechando porque no estás conectando con tu identidad espiritual, sino con tu naturaleza humana. Y obviamente la naturaleza humana es maravillosa, es hermosa, es mágica, pero solamente se manifiesta en este plano físico y es tan limitada como la experiencia de este plano físico. Entonces, hay que pasar esa frontera, ¿sí? Y conectar espíritu, alma y cuerpo para poder manifestar una vida integral y pasar de un estado de separatividad a un estado de totalidad del ser. Mientras sigas pensando que eres un ser humano, estás separado de tu yo soy de luz.